A continuación, tenemos por Panamá al director general de ingresos, el magíster Publio Ricardo Cortés, con la conferencia El principio de la carga de la prueba en la aplicación de los beneficios de los convenios para evitar la doble imposición. Hola, no sé si el micrófono alcanza. Buenas tardes ya, después del mediodía. Es un placer estar aquí. Gracias por la invitación a los magistrados del Tribunal Tributario. Siempre hacen con este evento un espacio para algún nivel de discusión académica en este país nuestro tan fenicio, donde la discusión académica es algo raro. Felicito también a mi amigo Elías Solís, que siempre ha sido organizador de estos eventos y líder del tema. Sabemos que el Tribunal Administrativo Tributario continuará con este proyecto anual que verdaderamente es un buen aporte. Dada la hora difícil, trataré de hacer lo posible para no aburrirlos y hacer algo short and sweet, lo más agradable posible. No escogí la hora, así que intentaré no aburrirlos. Siempre hablar de derecho tampoco es tan agradable, ¿no? El derecho es algo tan denso y el derecho tributario es ultra denso, así que trataremos de buscarle el lado amable al asunto y dentro de eso comienzo diciendo que me pareció excelente la conferencia previa y si hay algo que pueden tomar de utilidad es tratar de relacionar lo previamente escuchado con lo que van a escuchar ahora, porque están viendo, como quien dice, caras. Una, derecho sustantivo, la pasada, solo en una parte, y ahora van a ver un poco la parte procesal de un tema son temas muy relacionados. De repente eso les ayuda a ver cómo lo que les voy a comentar puede serles de utilidad y además que es información práctica. Por favor, la primera. Panamá tiene 15 convenios vigentes que se listan en el cuadro que se observa. Hay convenios que están en aplicación, no todos, hay unos de 3, 4 años de vigencia, otros más recientes. México, Barbados, Qatar. El de Qatar no lo tengo muy claro. Ok, muy bien. México, Barbados, Qatar. Insisto, no entiendo el de Qatar, pero bueno, ahí está. España, Luxemburgo, Holanda, Singapur, Francia, Corea, Portugal, Irlanda, República Checa, Emiratos Árabes Unidos, tampoco lo entiendo mucho, Reino Unido, Israel. Cuando hablamos de aplicación de los beneficios de los convenios, ¿qué entendemos por beneficios? Eso no lo define en ningún lado y sería bueno hacer un comentario sobre eso. Y mucho ayuda la exposición anterior. Si usted aplica un convenio para evitar la doble imposición en una transacción internacional entre dos países en los cuales aplica un convenio para evitar la doble imposición, uno de los atractivos es que, sobre todo en lo que se llama las rentas pasivas, regalías, dividendos, ganancias de capital, generalmente intereses, se puede uno aplicar una tarifa preferencial mejor que la ordinaria del derecho doméstico. Cabe preguntarse quién se la aplica. Bueno, normalmente el pagador es un responsable fiscal, no es exactamente el contribuyente, depende de cada país. Y el que recibiría el pago sería el contribuyente, pero para los efectos prácticos el pagador es quien inmediatamente hace el esfuerzo de tener que retener y pagar al fisco. Por lo tanto, no pagar un dividendo a 10 y pagarlo a 5 es un beneficio. Entonces, cuando hablamos de aplicación de beneficios, se trata de aplicarse los convenios, como hago yo para aplicarme en Panamá un convenio. Y el objeto de la conversación que tenemos con ustedes el día de hoy
es básicamente referirnos a la parte procesal de cómo se acreditan esos beneficios y qué tengo que hacer yo como contribuyente o como responsable fiscal, pongamos el nombre que aplique, para poder hacer valer esos beneficios. La primera idea que les transmito es que la aplicación de los beneficios en el derecho procesal fiscal nuestro en Panamá es una petición que se tramita según reglas de derecho procesal administrativo. En esta parte sería lo que corresponde al procedimiento fiscal. Les doy como referencia el artículo 1196 y el 762ñ del Código Fiscal. Unos datos teóricos. El concepto de la carga de la prueba, todo esto lo hemos visto en la universidad, pero no hace daño repasar algunos conceptos. El teórico procesalista alemán Leo Rosenberg, digamos que es el teórico del concepto dominante aún en nuestro sistema continental, del concepto general de la carga de la prueba, y cito algunos elementos. La parte tiene la obligación de probar la prueba ofrecida, primer concepto. Es decir, si yo alego y digo que voy a probar X cosa y ofrezco el testigo, digo que voy a traer el documento, tengo la obligación de cumplir con eso, y si no se cumple esa obligación, como parte, en consecuencia, sufro las consecuencias de que el hecho, que es un presupuesto del silogismo judicial, no se considere probado. Otro elemento, la parte tiene la carga de la alegación de la prueba ofrecida. No solo es traer un elemento de prueba, y cuando hablamos de prueba debemos entender no solamente documentos, sino cualquier medio de prueba reconocido en la ley. Alegar esa prueba, explicar por qué ese elemento de convicción sirve para probar un hecho, es obligación de la parte que lo alega. Y aquí viene que quizás el elemento doctrinal más importante para la charla de hoy, que es que la distribución de la carga de la prueba tiene que estar en la norma jurídica y no está sujeta a la discreción del juez. Es decir, es la ley la que dice quién prueba qué. No queda en manos del juez decir usted debe probar o no debe probar algo. Es la ley la que lo dice. Y no tiene que decirlo de igual forma para todos los casos, pero es la ley la que lo dice. Y esto se refiere principalmente a lo que se denomina en la doctrina la carga objetiva, es decir, a la distribución normativa del riesgo probatorio que debe ser establecido por el legislador. Riesgo probatorio. ¿Cuál es el riesgo probatorio? Cuando algo no se prueba o algo, el que juzga el caso, sea una autoridad administrativa, un juez, esto es un concepto a nivel muy general todavía, si algo no se prueba, alguien tiene que asumir la consecuencia de que no se probó. Y en el caso del principio de la carga de la prueba, el principio general es que el riesgo de la prueba, de que no se prueba algo, la ley es la que dice quién lo tiene que asumir, quién tiene que asumir las consecuencias de ello. En el proceso en Panamá en general, proceso de derecho procesal general, cuyo tronco principal de referencia o común es el proceso civil, el concepto de Rosenberg ha sido recogido y de ahí ha impactado al resto del sistema. Y la norma troncal del concepto es el artículo 784 del Código Judicial, del cual muchas veces pasamos olímpicamente, pero está allí y es referente para todo el sistema. Hay que repasarlo. Dice, incumbe a las partes probar los hechos o datos que constituyen el supuesto de hecho de las normas que les son favorables. En primer lugar, la norma ya por el solo hecho de ponerse a regular por ley la distribución de la carga de la prueba está acogiendo la doctrina de Leo Rosenberg, porque está poniendo en la ley el reparto
de las cargas y diciendo quién prueba qué. Para entenderlo también tenemos que recordar que toda norma jurídica que uno quiere aplicarse tiene supuestos de hechos que deben ser cumplidos para que como consecuencia tengamos el efecto jurídico. En el derecho penal se dice el que cause muerte a otro. Si no hay un muerto, no puede haber homicidio. Tiene que probarse la existencia del muerto. Por eso cuando alguien agarra y le tira 15 balazos a un cadáver, está difícil que haya un homicidio, porque el hecho de causar la muerte no se dio. Entonces, incumbe a las partes probar los hechos y datos que constituyen el supuesto de hecho de las normas que le son favorables. En el silogismo jurídico, lo primero que uno tiene que hacer como abogado de parte que quiere probar un caso es encontrar la norma que creo que es favorable a mi representado y como consecuencia sacar una listita de los hechos que esa norma supone deben existir para que tenga la consecuencia jurídica. Ahora, la norma no se queda allí, da algunos otros elementos de juicio. Y dice, no requieren prueba los hechos afirmados por una parte y admitidos por la contraria. Claro, porque ahí no hay conflicto. Si lo que estamos tratando de determinar supuestos de hechos, en consecuencia, pues, si ya las dos partes que están en conflicto aceptan un hecho, no hay que entrar a probarla. Eso es algo así como a confesión de parte, relevo de prueba, una frase romana que hay. Respecto a los cuales la ley no exige prueba específica, hay casos donde la ley exige prueba específica y no necesariamente requieren de prueba a menos que la ley exija prueba específica. Los hechos notorios, es que cada frase de este artículo es un tratado de derecho probatorio y yo he vuelto a los principios porque a la hora de la hora cuando vamos al Código Fiscal en la parte procedimental todo esto inspira, que es un hecho notorio en la noción en castellano porque notorious en inglés tiene otras acepciones. Notorio es algo evidente y claro. Por ejemplo, no requiere prueba en un proceso el hecho de que la ciudad de Panamá está en la costa pacífica de América, porque eso es un hecho notorio, ¿no? Bueno, entonces, eso no requiere de prueba. Los que estén amparados por una presunción de derecho, a veces las normas dicen, se presume X situación como válida. Ya, no hay que probar más nada, porque la ley, por disposición de la ley, se presumió el hecho existente. El derecho escrito que rige en la nación y en los municipios tampoco requiere de prueba. Y miren ustedes que la Corte Suprema de Justicia exige, cuando usted va a poner una demanda de inconstitucionalidad, que usted le lleve una gaceta oficial autenticada probando la norma que está impugnando. Absurdo, porque eso no requiere de prueba. O sea que hasta la Corte a veces se le pasa el principio de la prueba, porque es un derecho escrito que está en la ley. Los hechos claramente reconocidos en el curso del proceso por la parte adversa no requieren prueba. Muy bien, yo creo que ese es el referente doctrinal y tanto doctrinal como del derecho más bien común del sistema de la carga de la prueba en Panamá. En el procedimiento administrativo general, la ley 38 de 2000, hay un artículo 150 que trae al procedimiento administrativo el concepto de la carga de la prueba. Los dos primeros párrafos son básicamente lo mismo del Código Judicial y agrega un elemento un poco ya más del derecho administrativo y dice, se prohíbe a la administración pública solicitar o requerir del peticionario documentos que reposen por cualquier causa en sus archivos y que el interesado invoque como fundamento de su petición. Muy interesante, pero lo más interesante de esta norma, al traer al derecho administrativo el concepto, es que cuando hablamos de la carga de la prueba ya en la noción de derecho civil del Código Judicial o la doctrina de Rosenberg, muchos podrán decir, pero es que eso es en el derecho privado, donde hay un juez neutral y dos partes privadas. Sin embargo, el procedimiento administrativo está trayendo el concepto de la carga de la prueba al derecho del procedimiento administrativo al introducirlo en la ley 38. Eso es importante
porque el proceso administrativo no es igual. ¿Sí? La administración es juez y parte. Es decir, juega el rol. En el caso de la administración tributaria tienes el contribuyente, que es una parte, y tienes a la administración, que es la otra parte, y además en la etapa de la vía gubernativa sigue siendo el juez y la parte. Entonces podría plantearse, hombre, que acá no aplica eso. No, sí aplica, no exactamente igual, tiene sus matices, pero efectivamente la ley tiene que establecer quién prueba qué. Ahora, acá en el procedimiento fiscal ordinario del Código Fiscal, que les confieso no es un conjunto de normas presentable. Yo fuera de Panamá no se lo enseño a nadie. El procedimiento fiscal es un desastre. Eso tiene que cambiarse. Hay una iniciativa casualmente aquí del TAT de hacer un código tributario. Entiendo que tiene una parte procesal, ¿no? Sí, porque eso requiere una emergencia, ¿cómo se llama? Sí, hay que cambiarlo totalmente. Sin embargo, pues dentro de lo que tenemos vamos a ir interpretando. No hay una norma de la carga de la prueba así expresa en el procedimiento fiscal. Hay un elemento que es guía del principio de la carga de la prueba, que es en los recursos, en el artículo 1240A, y por referencia indirecta también el 1240D, en el caso de la apelación, dice que el recurrente dentro del procedimiento fiscal le corresponde aducir los medios de prueba. Eso es todo lo que más o menos iría en esa línea y demuestra que pues, la carga la lleva el contribuyente. De todos modos, el principio de la carga de la prueba resulta aplicable en el procedimiento fiscal ordinario ya citado por remisión del artículo 1194 del Código Fiscal. Adicionalmente, también sería aplicable, si se quiere, con base al artículo 784 del Código Judicial ya citado, el cual indirectamente puede traerse también vía el 202 de la Ley 38, que son, para no aburrir a los que no manejan los artículos, simplemente se refieren a normas de remisión en caso de vacío. Ahora, entrando al tema ya más de fondo, después de esta introducción, de la carga de la prueba en el procedimiento de aplicación de beneficios de los convenios de doble imposición. La norma clave es el artículo 762-ñ del Código Fiscal. Aquí hay, lo demás dicho anteriormente son normas de referencia, macro del sistema, doctrinales, pero la norma específica que sigue la misma línea, pero que establece parámetros concretos para el procedimiento de aplicación de beneficios de los convenios de doble imposición, es el 762ñ del Código Fiscal, principalmente en materia de carga de la prueba, el párrafo primero y el cuarto. Párrafo primero dice: beneficios de los tratados o convenios para evitar la doble tributación internacional. La aplicación de los beneficios establecidos en los tratados o convenios para evitar la doble tributación internacional suscritos por la República de Panamá y en plena vigencia. Muy buena la aclaración, porque los que no están en plena vigencia no pueden invocar la aplicación, pues, cosas como ripios, ¿no? Porque evidentemente ¿quién va a invocar la aplicación de un tratado que no está en plena vigencia? Pero eso es lo que dice. Y en plena vigencia deberá ser acreditada mediante memorial presentado ante la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, debidamente fundamentado en derecho y acompañado de las pruebas que correspondan, según la disposición del tratado o convenio de que se trate, cumpliendo con las formalidades exigidas para tal propósito por este Código. La Dirección General de Ingresos adecuará los procedimientos administrativos internos con el fin de dar cumplimiento a esta norma. Los beneficios de los tratados o convenios para evitar la doble tributación internacional suscritos por la República de Panamá y que hayan entrado en vigencia, solo serán aplicables cuando se demuestre que el beneficiario es residente fiscal del país que se trate, debe ser del que, creo que hay un error, pero está claro el concepto, y se cumpla con las disposiciones del tratado o convenio respectivo. A los efectos de probar la residencia fiscal, las constancias expedidas por autoridades extranjeras harán fe previa legalización y traducción oficial.
Vamos a algunos comentarios sobre esa norma que es la clave del asunto. Lo primero que tenemos que decir es que según esas disposiciones, el contribuyente debe acreditar. Hay un verbo claro y categórico en la ley. Tiene que acreditar la aplicación de beneficios del convenio para evitar la doble imposición. ¿Qué es acreditar? El artículo 10 del Código Civil nos dice que cuando queremos definir una palabra, lo primero es el lenguaje común, lenguaje llano. No son esas las palabras exactas, pero es la idea. Y ese lenguaje, ha dicho la Corte Suprema muchas veces, es el del diccionario de la Real Academia Española. Acreditar significa probar la certeza o realidad de algo. Así que la primera regla que tenemos es que al contribuyente le toca la carga de probar la aplicación del convenio. Entonces, continuamos, dice que la acreditación se hace mediante un memorial que presenta al contribuyente ante la DGI. Según el diccionario de la Real Academia Española, memorial es un papel o escrito en que se pide una merced o gracia alegando los méritos o motivos en que se funda la solicitud. Estamos hablando de que el contribuyente tiene que concurrir a la Dirección General de Ingresos, acreditar la aplicación del beneficio a través de un memorial escrito. En derecho administrativo, por regla general, las peticiones requieren respuesta de la administración. Y en el caso específico del procedimiento fiscal, así lo ordena expresamente también el artículo 1192 del Código Fiscal, que dice: a toda solicitud, y esto es una solicitud, a toda solicitud presentada y tramitada en debida forma, recaerá una resolución que pondrá término a la instancia del negocio de que se trate. Es decir, la petición de aplicación de un convenio para evitar la doble imposición es una petición donde el contribuyente tiene que probar la aplicación del convenio y requiere de la administración una resolución. El memorial deberá ser fundamentado en derecho, dice el 762ñ, es decir, siguiendo los procedimientos de interpretación y aplicación de la ley contenidos en nuestras normas de derecho. Esas normas de derecho incluyen los convenios para evitar la doble imposición vigentes. El memorial que presenta el contribuyente tiene que estar fundamentado en derecho. Si al contribuyente le interesa aplicarse el beneficio de un convenio para evitar la doble imposición, la principal norma de derecho que tiene que invocar es la cláusula del convenio que dice el contribuyente es el sustento del beneficio del cual quiere disfrutar. Y por lo tanto tiene que analizarla, alegarla y presentar todos los elementos de prueba necesarios para cumplir con ese anhelo de retener 0 y no retener 10%. Las pruebas deben corresponder a los supuestos de hecho de las normas del convenio que se invoque. No es lo mismo en el caso de regalías que en el caso de dividendos. Por ejemplo, en el caso de dividendos, si hay un elemento, caso del convenio con España, probar 80% de participación accionaria, o otro elemento, de hecho, que habría que probar en un caso de que quiero buscar un beneficio alto, ser el que recibe el dividendo cotice en una bolsa reconocida. Bueno, no es lo mismo eso que un caso de regalías donde habría que probar, por ejemplo, que hay un contrato. Cuando voy a pagar dividendos no tengo que probar que hay un contrato, sino que soy accionista. Entonces, eso va a depender de cuál es la cláusula del convenio que el contribuyente considera que sustenta su beneficio. El caso concreto de quien recibe el beneficio o la transferencia, pero casi todos estos supuestos son para withholding tax, no hay mayor sorpresa aquí, si estamos hablando de las rentas pasivas. Entonces tiene que probarse que quien recibe en el otro lado, al menos indiciariamente por una certificación de la autoridad del otro país, es residente fiscal en el otro país. ¿Y por qué?
porque como todos sabemos, según el artículo 1 del modelo de convenio para evitar la doble imposición, bueno, según todos los convenios, ONU y el de la OCDE, que son los referentes de Panamá y de todos los países, los convenios para evitar la doble imposición solamente son aplicables a los residentes fiscales, y eso es un estatus. Ese estatus se tiene que probar. Bien, disculpen, me estaba confundiendo con el número de arriba y el número de la filmina que no es el mismo. Entonces, este concepto de la carga de la prueba en el procedimiento, vamos a inscribirlo un poco dentro de todo el proceso que en la práctica existe y que yo diría que es la primera vez que se pone de forma un poco tan ordenada, porque no tenemos que ser francos. No ha sido la DGI, y esto no es un asunto de echar culpas a pasadas administraciones, la DGI en general no ha sido muy diligente, creo yo, y lo digo como pasado usuario de la institución y como ahora responsable de las buenas y las malas, de lo que hoy ocurre, que haya puesto esto como que en orden de cómo lo vemos. Esto es importante porque la claridad y la transparencia es necesaria para que el usuario tenga mayor conocimiento de cómo debe anticipar los hechos. En la práctica, lo que tenemos es que se presenta lo que podríamos llamar un paquete, usamos esa palabra por decirlo práctico, donde el contribuyente presenta el memorial con sus pruebas de las cuales hemos hablado y también presenta un formulario que puede ser 929, 931, donde él pues dice, en el formulario él se va a aplicar la tarifa preferencial y el convenio que corresponda, pero a la vez presenta el memorial del cual estamos hablando, con las pruebas que el contribuyente estime necesarias. El formulario lo capta la DGI y también le reciben el formulario, el memorial donde él sustenta las razones por las cuales cree que tiene derecho al beneficio. Es importante destacar, porque ya ha habido ese debate, que el recibir el memorial no significa que la DGI aceptó la tesis del solicitante. Simplemente se recibió. Posteriormente, un abogado en convenios tributarios revisa el paquete de acreditación de beneficios, prepara un proyecto de resolución aceptando o negando la aplicación de los beneficios y presenta pues ese proyecto para decisión del director o directora de la Dirección General de Ingresos, quien toma la decisión y emite la resolución aceptando o negando. Se notifica al contribuyente. En caso de rechazo, la resolución contiene la orden de que pague sin aplicar el convenio, supuesto que está previsto en el párrafo quinto del artículo 162 que dice que la aplicación indebida de los convenios da como consecuencia que se entiende que la retención debe hacerse como si no le aplicara el convenio, es decir, por las reglas domésticas tradicionales. Si no está de acuerdo el contribuyente, podrá seguir el procedimiento administrativo, es decir, presentar recursos de reconsideración, apelación y volver a probar su caso en la reconsideración y en la apelación. Bien, se ve muy fácil aquí, pero en la práctica ha pasado una realidad que nosotros no ignoramos. Así es el deber ser que como nosotros entendemos el asunto, pero eso que está plasmado aquí como procedimiento y nuestra lectura de la norma no es más que un asunto desde la perspectiva de la DGI hacia los usuarios bastante reciente de la presente administración. Y les voy a explicar por qué. Simplemente aquí en Panamá
se comenzó la aplicación de los convenios, todo el mundo nuevo en el asunto, y de forma muy voluminosa en cantidad se comenzaron a aplicar los beneficios, presentaban su memorial, presentaban su formulario, hacían sus retenciones en las tasas más cómodas. Sin embargo, la administración tributaria no tenía un panorama claro de qué hacer con eso. Esa es la realidad. Este panorama lo tenemos ahora, que nosotros entramos y comenzamos a poner un poco de ruta de acción con el tema de la aplicación de beneficios. Y la verdad que el mundo de los usuarios de este tema estaba lleno de confusiones que son comprensibles, pero que nosotros no podemos dejar de aplicar la ley porque es lo único de referencia que tenemos, la ley. Y quizás en los comentarios subsiguientes nos permitirá aclarar algunas de las confusiones a las cuales me estoy refiriendo, que son los comentarios finales. Salvo la prueba del certificado de residencia fiscal, que ya les mencioné que expresamente la ley dice debe ser probado y hasta dice que es con apostilla, etcétera. No hay una lista cerrada de medios de prueba. Entonces, yo le digo a los distinguidos colegas, sobre todo a los abogados, porque este es un tema de abogados, la tributación es una materia múltiple, tiene mucha contabilidad tributaria, tiene mucho derecho tributario y en materia de precios de transferencia tiene mucha economía. Pero la aplicación de un convenio es un tema de abogados. Comencemos por identificar las cosas como son. Y la realidad es que aquí todo el mundo se puso a interpretar convenios y aplicarse beneficios y a interpretar cláusulas, y ahora que estamos aplicando la ley hay muchos sorprendidos. Y ya presentaron esos memoriales, algunos incluso con certificado de residencia fiscal en fotocopia, y cuando vamos a emitir el pronunciamiento de la administración tributaria, 3, 4 años después dicen, no, es que yo pensaba que ya me lo habían aceptado, como si la ley tuviera un silencio administrativo que no tiene, y sin tomar en cuenta que estamos hablando de withholding tax en impuestos sobre la renta, que de acuerdo a nuestra ley tiene 15 años de prescripción. Es decir, que técnicamente la administración tributaria puede revisar absolutamente todos los casos y pronunciarse, y debe pronunciarse a favor o en contra. La recepción del memorial no significa aceptación de su contenido, porque como hemos explicado, la ley dice que toda petición requiere una resolución, un acto administrativo que debe emitir la autoridad competente, y la autoridad competente no es el funcionario que recibe. Decir esto es tanto como que yo presento una demanda en un juzgado civil porque el secretario me la recibió, ya me dio la razón. Eso no es de esa manera. Ante la Dirección General de Ingresos hay doble oportunidad de probar los beneficios. Primero con el memorial y, según el caso, también dentro de recursos de reconsideración, donde se pueden mejorar o completar las evidencias del caso. Porque si en el memorial el asunto no estaba del todo correcto, se negó la petición, hay derecho a recursos de reconsideración donde se pueden presentar todas las evidencias del caso. No estamos ante una auditoría de impuestos sobre la renta. Este no es un caso donde lo fueron a visitar los auditores y vieron que había unos costos y gastos que no eran deducibles. No, esto es una petición que, de acuerdo al derecho administrativo, requiere una resolución con base a lo que ya presentó el solicitante. La consecuencia de la resolución negando los beneficios es que se debe pagar sin aplicación del convenio para evitar la doble imposición. Eso lo dice nuestra norma procesal. No lo inventó la DGI, está en la ley. El saneamiento ni el intercambio de información son obligatorios. ¿A qué me refiero? Hay siempre la posibilidad de que la administración tributaria de oficio, ante la falta XY prueba, le pida al contribuyente que la complete. Eso es posible, pero no es obligatorio. Y le voy a ser sincero, no es la política de la DGI está haciendo saneamiento en estos conceptos,
porque si lo que hubo aquí fue una fiesta de aplicación de convenios, nosotros no estamos ahora para estar patrocinándola, sino que cada cual pruebe lo que considera que debe probar. Y si en su momento no lo hizo, tendrá el recurso de reconsideración para hacerlo. Para nosotros, el uso indebido de los convenios no necesariamente califica como defraudación fiscal, porque la norma es tan grave. Observen el último párrafo del 762 que llega a decir que la mala aplicación de los convenios involucra la posibilidad de sanciones de acuerdo al artículo 152 del Código Fiscal, y el 152 regula la defraudación fiscal. Pero nuestra interpretación es que no puede ser que porque alguien aplicó indebidamente un convenio, necesariamente, automáticamente, eso, como si fuese una responsabilidad objetiva, se va a transformar en defraudación fiscal, porque no es correcto. Tendría que existir una conducta de mala intención, y no hemos visto ningún caso hasta ahora, sino que sobre todo estamos construyendo un derecho. Unos comentarios finales que no están en la presentación, a manera de bonus track. Tengo 3 comentarios. Uno ya lo hice, que el término de prescripción son 15 años. Algo también impresentable, que la Administración Tributaria en materia de retenciones tenga de impuestos sobre la renta la posibilidad de buscar 15 años hasta atrás. Eso es impresentable fuera de Panamá, pero es lo que dice la ley hoy. 2. Los convenios para evitar la doble imposición no fueron hechos para horadar la base imponible de Panamá. Los convenios fueron hechos para facilitar la inversión, por un lado, y en el caso concreto de Panamá, porque la política fiscal de aquel momento, cuando se firmaron esa serie de convenios, buscaba cumplir con los estándares de la OCDE, que completando X cantidad de convenios nos sacaban de las listas grises, etcétera, etcétera. Política que creo yo fue correcta en su momento, ha ido cambiando el escenario internacional, ya estamos en otra cosa y hemos quedado con un montón de convenios vigentes. Eso no significa que ahora, como ya están vigentes, la Administración Tributaria vaya a ser flexible y vaya a permitir que estos convenios se conviertan en otra válvula de escape, como son el excesivo conjunto de incentivos tributarios, tanquecitos de gas, intereses preferenciales, CEFI, CEFA, todo lo que ustedes quieran que este país tiene, que al final el que paga impuestos es la excepción y no la regla. El tema del beneficiario efectivo, muy bien explicado por los distinguidos panelistas expositores que me precedieron. Yo observo el debate y la preocupación no solo de cómo se ha explicado en la conferencia anterior, sino muchos usuarios de la DGI. Y a mí me sorprende cuál es la novedad, que exista un concepto jurídico que está en construcción. Eso pasa en la historia del derecho, hay muchos ejemplos. El hecho de que no hay una definición en la ley, pero que el concepto está en la ley como una condición y que deba ser probado por el contribuyente, es una realidad. ¿Hay una confusión? Sí. No hay reglas definidas, no se sabe cuál es el checklist de las pruebas que se requieren para lograr la acreditación del concepto. Bienvenidos al mundo del derecho y del abogado. En el derecho probatorio no todo tiene un checklist. Es más, lo más común es que no lo tenga. Dos conceptos más en la misma línea. Es más, uno con un ejemplo. La construcción de conceptos jurídicos que no están claramente definidos es el campo de la jurisprudencia. Por eso existe la jurisprudencia. Si todo estuviera en el derecho escrito, definido, no existiría la necesidad de que los jueces y los tribunales modularan el derecho explicando y aplicándolo a cada caso concreto y diciendo cómo lo que está escrito en una hipótesis abstracta en la ley efectivamente se le da forma en la práctica. Y les doy un ejemplo. En el sistema tradicional de responsabilidad civil del Código Civil, que nos enseñaron en nuestro sistema de derecho continental, la responsabilidad civil tenía 3 elementos: daño moral, lucro cesante y daño emergente. Y cada uno por ahí vamos clasificando qué daño iba por allí y cuál por el otro.
A mí me tocó, por experiencia, litigar casos aplicando el derecho de los Estados Unidos, en Panamá, no en Estados Unidos. Yo no soy litigante en Estados Unidos, nunca fui litigante en Estados Unidos, estaba hablando en Panamá. Y por circunstancias de los casos, quedaba aplicándose la ley de los Estados Unidos y tuvimos que aplicar muchos casos con las leyes de responsabilidad civil de allá, el concepto de tort. Casi todo se construye por jurisprudencia. Yo no sé si ustedes han oído hablar del concepto de loss of consortium. Una esposa demanda al que le causó la muerte a su esposo, no porque lo perdió, sino por el dolor que ella tiene, porque ya no tiene esposo y todas las consecuencias que significa tener a un hombre a su lado. Esos conceptos yo no los he visto en Panamá definidos como un concepto en nuestro derecho de responsabilidad civil. Eso lo ha ido generando la jurisprudencia de los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con el concepto de beneficiario efectivo? Se tiene que ir definiendo. Ciertamente, hace 3 años estuve yo en una conferencia en Bogotá y el caso símbolo para explicar el beneficiario efectivo era Prevost. Bueno, seguimos analizando Prevost de Canadá. El caso del Real Madrid, hace 2 años estuve en España y el caso del Real Madrid era el caso del beneficiario efectivo. Seguimos analizando. ¿Por qué usamos la jurisprudencia extranjera? Porque han ido avanzando. Pues si Panamá tiene convenios para evitar la doble imposición y en nuestros convenios es una condición que la aplicación, en el caso de las rentas pasivas, los pagos hacia el extranjero, tenga que ser a un beneficiario efectivo, pues vamos a tener que ir definiéndolo. ¿Cómo? Aplicándolo. Y la DGI los va a aplicar. Porque ya esto no es teoría, ya esto no es un asunto simplemente académico. Nosotros estamos sufriendo las consecuencias de la mala aplicación de los convenios y del uso abusivo de los convenios para evitar la doble imposición. Aquí hay compañías que han mandado $10 millones a cero retención. Me reservo los nombres porque la ley lo prohíbe mencionar. Esas son las realidades. Entonces, no se trata de crear un escenario donde la administración tributaria se le va a trasladar la responsabilidad de probar los supuestos de hecho de la ley. Los tiene que probar el contribuyente. Esa es la interpretación actual. Todo lo que haga la administración tributaria es recurrible. Al final, en la vía administrativa, el Tribunal Administrativo Tributario tendrá que ir ordenando la jurisprudencia a nivel administrativo y la Sala Tercera de la Corte tendrá la última palabra. Muchas gracias.